Novela Super Papá. Capítulo 1. Es difícil ponerse en marcha sin dinero. Joven. Han pasado 10 años, es hora de dejar ir sus rencores pasados, será el 50º cumpleaños del patrón el próximo mes, han pasado más de 10 años desde la última vez que se vieron y él realmente quiere verte de nuevo. Además, también mencionó que anunciará la noticia a todos de que volverán a heredar su lugar en la familia. A la entrada de la calle Prado Rojo, Roberto Castro sostenía una caja de postres que había comprado para su hija Valentina. Su mirada se apoderó del anciano vestido con un traje ten de seda, mientras se reía fríamente. Volver. Roberto resopló. Su mirada era distante. Desde el día en que permitió que esa ramera Lorena Anaya lastimara a mi madre, he cortado mis lazos con él. Sin embargo, todavía es posible para mí volver bajo la condición de que él le corte la cabeza a Lorena Anaya, y me la entregue. El anciano y sus guardaespaldas a su lado se voltearon a ver. Si no es posible, entonces muévanse, gruñó Roberto. El anciano se apartó de manera instintiva, mientras Roberto avanzaba. Su silueta parecía fuerte e intimidante, aparentemente indefendible. Él estaba indignado, estaba lleno de odio. Hace 10 años tu madre había sido embestida hasta la muerte por un auto. Aunque el informe de la investigación concluyó que era culpa del conductor, que conducía bajo los efectos del alcohol, en el fondo todo el mundo sabía que estaba planeado por Lorena Anaya para ganar poder. Cuando Roberto fue a confrontar a su padre para una explicación, su padre solo le dio una bofetada en la cara, y lo reprendió por ser desagradecido. Decepcionado por las acciones de su padre, dejó ciudad, para estudiar en Ciudad Cho por su cuenta. Luego se metió en una relación, se casó y tuvo hijos. Básicamente continuó con su vida viviendo como cualquier otro humano común y corriente. Sin embargo, después de casarse con su esposa no fue bien aceptado por la familia de esta. De hecho, tanto él como su esposa Ingrid Valderrama fueron obligados a salir de su casa, y ambos apenas sobrevivieron con sus escasos salarios, pero él no se quejaba. Con una hermosa esposa y una hija linda y reflexiva. Estaba agradecido con lo que tenía. En cuanto a volver con su familia, eso sería una pesadilla. De repente sonó el teléfono de Roberto. Justo después de responder a la llamada, la exasperada voz de su esposa Ingrid sonó desde el otro extremo de la llamada. Roberto, ¿a dónde diablos fuiste? La enfermedad de Valentina está actuando de nuevo. ¿No sabes lo serio que es? No te pedí que la cuidaras en el hospital. ¿Cómo pudiste salir y dejarla sola? Roberto se sintió como si fuera alcanzado por un rayo, se recuperó de su trance, y apretó el teléfono. Con voz ronca respondió. Regreso de inmediato. Estaba ansioso, sin tiempo de sobra. De inmediato llamó a un taxi, y se dirigió al hospital. Aunque estaba en pánico todavía, se aferraba con firmeza a la caja de postres empaquetada de manera exquisita. Era la comida favorita de Valentina. Ella lo había estado molestando durante días para comprarlos para ella, así que no podía decepcionarla. En la entrada del pabellón, antes de que Roberto pudiera siquiera recuperar el aliento, una hermosa mujer se acercó y le dio una bofetada en la cara. Su esposa era una belleza única, con una construcción de 168 centímetros. Hermosa figura y rasgos delicados. Aunque su hija ya tenía 3 años, la esposa de Roberto todavía conservaba su belleza como si aún tuviera 20 años. No solo todavía estaba en forma, su madurez también le dio un encanto persistente, solo que ella estaba furiosa en ese momento. Roberto, estoy muy decepcionada contigo. Roberto bajó la cabeza con culpa. ¿Cómo está Valentina? No puedo creer que todavía tienes las agallas para preguntar sobre la condición de Valentina. Si no fuera por ti, su enfermedad no habría actuado durante unos minutos antes de ser encontrada por los médicos y enviada a la sala de emergencias. Si su enfermedad se hubiera disparado un minuto más, podría haber perdido la vida. Ingrid señaló la cara de Roberto y escupió. Fue por suerte que la condición de Valentina se ha estabilizado. Si no, nunca te lo hubiera perdonado. Que le dijeran que la condición de su hija se había estabilizado hizo que Roberto finalmente se sintiera como si le hubieran quitado algo de peso de los hombros. Valentina era su preciosa hija. Por supuesto que quería que ella fuera feliz y saludable más que nadie. Si fuera posible, no le importaría sacrificar su propia vida para cambiar su salud. En ese momento 2 mujeres aparecieron por detrás de Ingrid.
Roberto obviamente las reconoció, eran su suegra Fabiola García, y su cuñada Irene Valderrama. Fabiola maldijo cuando vio a Roberto. Eres un creador de problemas, bueno para nada, al menos un perro cuida de la casa de su amo, mientras tú sangras a mi hija genial. Ahora mira lo que has hecho, basura inútil, ni siquiera puedes cuidar de tu propia hija. Mi hija tenía tantos admiradores. Podían alinearse y llenar toda una calle, no solo eso, casi todos eran empresarios exitosos, o pilares de la sociedad realmente. No sé qué maldición le han hecho a mi hija, para que ella se cegara y aceptara casarse contigo. Luego Fabiola se dio la vuelta para enfrentarse a Ingrid, y le aconsejó, escúchame, solo divórciate, deja de arruinar tu vida perdiendo tu tiempo con este perdedor. Sí, Ingrid, dijo Irene, mientras rodaba los ojos hacia Roberto. Los gastos médicos de Valentina son literalmente una extorsión de todos tus ahorros personales. ¿Alguna vez ha contribuido con algo para ayudarte este tipo de hombre? Ni siquiera merece ser llamado hombre. Oí que tu superior Leonardo Santamarina está interesado en ti, ¿verdad? Deberías estar con él en su lugar. Normalmente Ingrid habría replicado de inmediato al escuchar a su madre y a su hermana criticar a su marido. Sin embargo, permaneció en silencio. Estaba demasiado decepcionada con Roberto. Ella lo había tolerado cuando eligió trabajar como guardia de seguridad. Pero como pudo salir a holgazanear cuando su hija estaba gravemente enferma, había perdido todo su sentido de responsabilidad y corazón. Justo en ese momento una enfermera se acercó, ella escaneó a Roberto y a los demás antes de informarles. Familiares de la paciente ya le deben al hospital un total de 100.000 en honorarios médicos. Si no pueden pagar y agregar otros 200 como depósito, hoy el hospital dejará de proporcionar medicamentos para la paciente. Roberto asintió con la cabeza, y respondió antes de que Ingrid pudiera decir cualquier cosa. Pagaremos por hoy. Cuando dijo esto echó un vistazo a la cara pálida fantasmal de su hija inconsciente, le dolía mucho el corazón al ver a su hija así. Apúrese, si no recibimos el pago antes del mediodía le quitarán los medicamentos, dijo la enfermera riendo entre dientes, mientras miraba a Roberto con desdén. Después de que la enfermera se fue, la voz de Fabiola se levantó mientras reprendía. Eres inútil, ¿cómo pudiste hacer la promesa de pagar por hoy? ¿Quieres que mi hija vaya por ahí y pida dinero? ¿Qué tan desvergonzado puede ser? Una idea cruzó la mente de Irene en un abrir y cerrar de ojos. Ella le dijo a su hermana. Ingrid, cuando estábamos en camino le hice a tu supervisor Leonardo una llamada, estoy segura de que está en camino aquí ahora, con él aquí no tenemos que preocuparnos por los honorarios médicos de Valentina. Justo cuando Ingrid quería sermonear a Irene por su inmadurez, escuchó pasos que venían de su espalda. El hombre que venía era Leonardo Santamarina. Alrededor de 30 años de edad, la forma en que estaba vestido lo hacía parecer un hombre exitoso, era el director del departamento de ventas de Grupo del Este. También supervisor de Ingrid. En cuanto a por qué Roberto estaba tan seguro de esto era, sin duda porque también trabajaba para Grupo del Este. Leonardo Santamarina era un director, uno de los superiores, mientras que él solo trabajaba como guardia de seguridad que custodiaba la entrada de la empresa. Roberto frunció el ceño cuando vio a Leonardo, él ignoró a Roberto y saludó a Fabiola e Irene. Su mirada se volvió suave cuando miró a Ingrid y consoló. Ingrid, Irene ya me contó lo que pasó, me duele el corazón cuando veo a Vale, una niña encantadora, siendo torturada por su enfermedad. ¿Por qué no me hablaste de esto antes? Lo siento, director, este es mi asunto personal, así que no tiene que preocuparse por mí, murmuró Ingrid. No seas así, eres mi mejor empleada, y francamente creo que eres la persona más adecuada para hacerte mi amiga personal, así que por supuesto tus problemas son míos también. Leonardo disertó. También escuché de Irene que todavía tienes que pagar por los honorarios médicos. ¿Cuánto es? 300.000. Irene se entrometió. Leonardo sonrió deliciosamente y le dijo a Ingrid. Ingrid, déjame ayudarte a pagarlo, tómalo como si te prestara el dinero. No es gran cosa de todos modos. Leonardo miró a Roberto de reojo, su mirada era hostil y llena de desdén. Para él Roberto era solo un guardia de seguridad en la empresa, ¿cómo podría merecer a alguien tan hermosa como Ingrid Valderrama? Así es, había estado interesado en Ingrid durante mucho tiempo, ella era una de las mujeres más bellas de la empresa,
¿Cómo sería posible que los hombres de la empresa no la codiciaran, o que no fantasearan con ella? Por supuesto, Ingrid sabía cuál era la intención de Leonardo, ella realmente quería rechazarlo, sin embargo, mirando a su hija, no tuvo el valor de hacerlo. Roberto vio la mirada acalorada que Leonardo le dio a su esposa, apretó los puños y gruñó. No necesitamos los 300.000 de ti, se me ocurrió algo. Sin embargo, Ingrid se enfureció, sus ojos estaban ensangrentados, mientras ella le gritaba. Roberto, esta es la vida de nuestra hija, aunque no aprecies su vida, yo sí, ya no nos queda dinero, ahora que el director Santamarina me ha ofrecido prestarme 300.000, ¿por qué rechazaría su oferta? Dime por qué. Roberto apretó los puños aún más fuerte con las uñas cavando en sus manos, sin embargo no podía sentir el dolor, en ese momento. Lo único que podía sentir era una fuerte sensación de impotencia. Leonardo miró a Ingrid, y Roberto con una mirada burlona, de repente se le ocurrió un pensamiento y habló. Ingrid, si ustedes realmente no necesitan mi ayuda, me iré entonces. Director Santamarina, gritó Ingrid suavemente. Leonardo le sonrió y salió de la habitación, estaba seguro de que Ingrid y Roberto no podrían tener 300.000 con ellos, parecía confiado como si ya hubiera derrotado a Roberto. Después salir de la habitación, Leonardo sonrió con malicia cuando encontró a la enfermera que era responsable de insertar los goteos intravenosos diarios para Valentina. Sobornó a la enfermera con 1000 y le susurró. A los padres de Valentina Castro no les queda dinero, usted puede ir a instarlos a resolver los procedimientos de alta más adelante. Mirando el dinero que le dio la enfermera, sonrió deliciosamente y asintió con la cabeza. Bienvenido a descargar la aplicación Novelando en Google Play Store o Miniread en Apple App Store para leer novelas Super Papá en línea y obtener las últimas actualizaciones.